Hace frío donde estás hoy. Ojalá tengas una taza de té caliente entre las manos, porque la historia que estás por escuchar necesita ser acompañada con calma, con el corazón abierto. En este canal siempre nos gusta recordarte algo. No estás sola. Tus emociones, tus recuerdos, tus heridas, todas tienen un lugar aquí. Hoy te traemos una historia que no solo toca el alma, sino que nos recuerda que a veces el amor que creíamos perdido puede volver en forma de canción. Quédate con nosotros hasta el final. Tal vez esta historia también despierte algo dormido en ti. Elena siempre decía que el otoño tenía olor a despedida. Las hojas secas crujían bajo sus pasos cansados mientras cruzaba el pasillo polvoriento del ático. La casa donde vivía desde que era niña ahora le parecía más grande, más vacía, más silenciosa. Vivía sola desde hacía más de una década. Nunca tuvo hijos y su esposo Fernando había muerto hacía 5 años. Desde entonces cada rincón de la casa resonaba con recuerdos que nadie más escuchaba. Aquel domingo por la tarde, decidió hacer algo que había postergado durante años: limpiar el desván. Entre cajas olvidadas y álbumes desgastados, encontró una caja de madera pequeña, envuelta en una bufanda antigua que olía a lavanda. No tenía llave, pero la tapa estaba apenas encajada. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Había decenas de cartas, algunas con su nombre, otras sin destinatario. La mayoría estaban abiertas, leídas una y otra vez. Pero había una sola, con su nombre completo: Elena Vargas Castillo, escrita en tinta azul. No tenía sello postal. No tenía fecha. No tenía más marcas que la caligrafía perfectamente inclinada que ella conocía mejor que su propia voz. Era la letra de su madre. Durante 25 años Elena había creído que su madre Rosaura había muerto en un accidente. Su padre nunca le dio detalles. Solo una frase seca: tu madre se ha ido. No volverá. Nunca hubo funeral. Nunca hubo tumba. Solo ausencia y un silencio que se convirtió en costumbre. Temblando desdobló el papel con la reverencia de quien sostiene un milagro. La carta era breve, como si quien la escribió supiera que cada palabra pesaría más que el papel que la contenía. Mi Elena. Si alguna vez el mundo se vuelve demasiado silencioso, si tus días se llenan de preguntas sin respuesta, búscame. Búscame entre los himnos. Allí donde las voces se elevan sin miedo, mi alma aún canta para ti. R. Elena dejó caer el papel sobre su regazo. Cerró los ojos. Su madre solía cantarle una canción de cuna cada noche. Una melodía suave, casi un susurro, que hablaba de campos dorados de flores que nunca marchitaban. La había olvidado con los años, pero al leer esas líneas, la melodía volvió a su mente como una ráfaga de aire tibio. Se quedó sentada en el sillón del ático, el sol cayendo por la claraboya, iluminando las partículas de polvo en el aire, como si fueran estrellas flotando. No sabía qué pensar. ¿Había sido esta carta escrita antes del accidente? ¿Había realmente ocurrido ese accidente? ¿Y si todo había sido una mentira? De pronto un sonido se coló entre sus pensamientos, una melodía, suave, lejana, inconfundible. La misma canción de cuna. Elena contuvo el aliento. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana. El sonido venía de la calle, no más allá, de la iglesia del barrio, esa vieja parroquia de piedra que no pisaba desde que tenía 30 años. Las campanas no sonaban, no había misa, pero una sola voz femenina entonaba esa melodía olvidada. No podía ser. O tal vez, sí, tal vez había algo que no sabía. Bajó las escaleras lentamente con la carta aún en la mano. No se cambió de ropa, no se peinó. Solo tomó un chal del perchero, como si su cuerpo supiera que debía cubrir el temblor de sus hombros. Al llegar a la puerta dudó. ¿Y si era solo su imaginación? ¿Y si el pasado le estaba jugando una mala broma? Pero la voz continuaba. La canción también.
Y en ese instante supo que no podía seguir ignorando lo que había sentido en esa carta. No después de tanto silencio. No después de tantos años preguntándose si había algo que su corazón aún no entendía. Esa noche, Elena no durmió. Sentada en la mecedora del salón con la carta sobre el pecho, cerró los ojos y dejó que la canción se repitiera una y otra vez en su mente. Porque a veces el pasado no necesita tocar la puerta para volver. A veces, canta. Elena se despertó con los primeros rayos del sol, acariciando su rostro. Había dormido apenas unas horas envuelta en recuerdos que hasta entonces creía enterrados. La carta seguía en su regazo. Su caligrafía temblorosa, su aroma leve a lavanda, su poder de trastocar todo lo que creía saber. No desayunó. No encendió la radio ni revisó el teléfono. Solo se vistió con ropa discreta, recogió su cabello con una trenza baja y salió. El aire matutino era fresco y el cielo tenía ese color azul pálido que precede a las revelaciones. Mientras caminaba por las calles empedradas de su infancia, notaba que cada rincón parecía más vivo, como si esperaran su regreso. El pequeño puesto de flores junto a la fuente, la panadería que aún olía a canela, y la banca donde solía esperar a su madre tras el catecismo. Todo parecía susurrarle, bienvenida de nuevo. La iglesia del barrio viejo se alzaba al fondo de la calle como un recuerdo intacto. Su fachada de piedra gris, las enredaderas trepando las columnas y la pesada puerta de madera con herrajes oxidados. A pesar de haber pasado por allí cientos de veces, no entraba desde hacía 20 años, desde la última Navidad con su padre. Empujó la puerta con ambas manos. El crujido del metal y la madera resonó como una campana lejana. Dentro el aire era fresco y denso, impregnado del aroma a incienso y cera derretida. El silencio era casi absoluto, apenas interrumpido por el roce de un trapo y el eco de pasos suaves. No había misa, pero sí había voces. Voces de mujeres. Cantos. Elena avanzó lentamente por el pasillo central. A la izquierda un grupo de mujeres mayores practicaba himnos. Algunas leían partituras, otras tarareaban. Y entre ellas, una figura. Una mujer de espaldas. Postura erguida. Cabello gris recogido en moño bajo. Vestía una túnica azul oscuro con detalles dorados. Nada en su apariencia era extraordinario. Salvo la voz. Esa voz. Elena se detuvo en seco. Su piel se erizó. Su corazón se aceleró. Esa era la voz. La voz que la arrulló en la infancia. La que cantaba en la cocina mientras cocinaba mole. La que recitaba poemas en voz baja antes de dormir. La que estaba en la carta. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin permiso. Se apoyó en una columna para no caer. Las rodillas le temblaban. Una mezcla de miedo y esperanza le llenó el pecho. ¿Y si solo se parecía? ¿Y si su mente la estaba engañando? En ese momento una mano tocó su hombro. Elena giró lentamente. Era un hombre de rostro amable, ojos cansados y sotana antigua. Padre José, dijo él con una sonrisa suave. Hace mucho que no la veíamos por aquí, hija. Ella abrió la boca, pero no encontró palabras. Está bien, insistió él. Elena asintió, aunque no lo estaba. Quería preguntar, gritar, llorar. Pero se limitó a decir, esa canción la cantan siempre. El sacerdote miró hacia el coro. La ensayan desde hace años. Es parte del himnario antiguo. Muy pocos lo conocen ya. Mi madre la cantaba, murmuró Elena casi para sí misma. El padre José la invitó a sentarse en una de las bancas de madera. Ella lo hizo sin apartar la vista de la mujer del vestido azul. Cada nota que salía de sus labios le atravesaba el alma. Cuando la canción terminó, el grupo aplaudió suavemente. Algunas comenzaron a recoger sus partituras. Otras salieron por la puerta lateral de la sacristía. Elena se levantó decidida. Quería verla de frente. Quería decir su nombre. Quería abrazarla aunque fuera por una mentira. Pero cuando llegó al altar la mujer ya no estaba. Preguntó con la mirada.
Nadie supo decirle dónde había ido. Una de las coristas dijo que siempre salía por la puerta trasera, que vivía lejos, que no hablaba con nadie. Otra añadió que era reservada pero constante, como un eco. Elena sintió un vacío profundo, como si hubiese llegado tarde a una cita que nunca supo que tenía. Salió de la iglesia con pasos torpes. El aire ya no era tan fresco. El sol había subido alto. En su pecho la carta seguía latiendo. Búscame entre los himnos había escrito su madre, y ella la había encontrado. O al menos eso quería creer. Elena no podía dormir. La voz de aquella mujer seguía sonando en su mente como si el eco de cada nota hubiera quedado atrapado en las paredes de su pecho. La carta descansaba sobre su mesita de noche abierta, leída ya más de 10 veces. Cada vez que llegaba a la línea, búscame entre los himnos, su corazón se estremecía. A la mañana siguiente, se levantó temprano. No desayunó. No encendió las luces. Se vistió con la misma ropa del día anterior y caminó hasta la iglesia. Esta vez no dudó al empujar la puerta de madera. No buscaba escuchar, buscaba entender. El padre José estaba barriendo las escaleras del altar cuando la vio entrar. «Otra vez por aquí tan temprano, hija», dijo con una sonrisa. Elena respiró hondo. «Necesito hacerle una pregunta. Y tal vez suene absurda, pero es importante». El sacerdote dejó la escoba a un lado y asintió. «Aquí no hay preguntas absurdas, solo almas buscando respuestas». Ella le mostró la carta. «Esta letra es de mi madre. Falleció hace 25 años. O eso creí. Ayer escuché su voz en el coro». Padre José tomó la carta con cuidado, la leyó sin decir nada. Luego levantó la mirada. «¿Cuál era su nombre?» «Rosaura Castillo de Vargas», respondió con voz firme. El sacerdote reflexionó unos segundos. «Tenemos varias mujeres mayores en el coro. Algunas nuevas, otras de hace años. Los mantos que usan para cantar están guardados en la sacristía. Si su madre bordaba sus iniciales como muchas lo hacían, tal vez podríamos revisar». Elena lo siguió sin decir palabra. Entraron a la sacristía, una pequeña habitación tras el altar con armarios altos y bancos de madera. Todo olía a madera vieja, tela húmeda y cera. El padre abrió uno de los roperos. Decenas de mantos estaban colgados en perchas azules blancos, algunos con ribetes dorados. «Revise los azules. Son los del coro de mujeres», indicó él. Con manos temblorosas, Elena comenzó a pasar uno por uno. Algunos tenían flores bordadas, otros nombres pequeños en la parte interior. Nada que le resultara familiar, hasta que uno en particular le llamó la atención. Era más antiguo. El hilo estaba un poco suelto. El tono azul era más oscuro. Y en el interior, justo sobre la costura del cuello, había letras diminutas bordadas con hilo crema R. C. de Vargas. Elena retrocedió un paso. Sintió que el mundo giraba. El nombre completo de su madre, con la misma caligrafía que usaba al bordar sus pañuelos. No había dudas. La vista se le nubló. La respiración se volvió pesada. Todo a su alrededor pareció desvanecerse. «Padre», susurró antes de caer al suelo. Cuando abrió los ojos estaba acostada en un banco de la sacristía, una manta sobre sus hombros, un vaso de agua al lado. El padre José hablaba con alguien en voz baja, una mujer mayor vestida con un abrigo de lana gris. No podía verle el rostro. Al notar que Elena despertaba, la mujer se acercó sin hablar. Le dejó una nota doblada en la mano y salió en silencio por la puerta lateral. Elena la observó marcharse sin fuerzas para hablar. Cuando abrió la nota, su corazón se detuvo por un instante. Era un papel pequeño de bordes florales, con la misma caligrafía inclinada que conocía desde niña. Solo tenía una frase: «Te he estado esperando». No había firma, no había fecha, pero para Elena no hacía falta. Era su madre. Lo sentía en lo más profundo del alma. La nota temblaba entre sus dedos. El hilo del pasado que creyó roto volvía a tejerse. Y ya no había marcha atrás. Esa tarde,
El cielo se había vestido de gris como si también él guardara silencio ante lo inexplicable. Elena no volvió a casa. Se quedó sentada por horas en una de las bancas del jardín trasero de la iglesia, sosteniendo la nota como quien sostiene un relicario. No necesitaba una prueba científica ni una explicación lógica. Lo que sintió al leer esas 4 palabras era más real que cualquier certeza. Te he estado esperando. Las repitió una y otra vez como si fueran un salmo sagrado. El padre José, sabiendo que algunas respuestas no necesitan palabras, se limitó a llevarle un café caliente y quedarse a su lado en silencio. Ella viene cada martes después del ensayo, dijo finalmente sin mirarla. Siempre se sienta en el banco de piedra bajo el laurel. Tararea reza. Y se va. Nunca falta. Era martes, y aún quedaba 1 hora. Elena asintió con la cabeza, y se quedó allí mirando las ramas moverse con el viento, observando cómo algunas hojas caían al suelo con la misma delicadeza con la que caen los recuerdos. Pasadas las 5 de la tarde, los cantos dentro de la iglesia comenzaron a apagarse. Las coristas salían poco a poco, algunas riendo, otras en silencio. Y entonces la vio. Vestía la misma túnica azul del día anterior con un chal beige sobre los hombros. Caminaba lentamente apoyándose ligeramente en un bastón de madera oscura. Se sentó en el banco bajo el laurel exactamente como había dicho el padre, y comenzó a tararear. La misma canción, la canción de cuna. Elena sintió que las piernas no le respondían. La emoción era tan grande que apenas podía respirar. Caminó despacio como si cada paso pudiera romper el hechizo. Se detuvo a pocos metros. La mujer aún no se había percatado de su presencia. Elena habló apenas con un susurro: Rosaura. La mujer giró lentamente. Los ojos eran los mismos. Marrón claro con un leve destello dorado cuando la luz los tocaba. Habían pasado 25 años, sí. Había arrugas, cabellos blancos, gestos más lentos. Pero los ojos no habían cambiado. La mujer sonrió. No dijo nada. Elena dio un paso más. «Madre», preguntó con voz quebrada. Entonces ella habló. «Sabía que vendrías. Lo sentí desde la primera vez que entraste a la iglesia. Mi alma lo supo antes que mi cuerpo». Elena cayó de rodillas frente a ella. «¿Cómo es posible? Todos decían, yo creí que habías muerto». Rosaura la miró con ternura. Con una mano temblorosa acarició el rostro de su hija. «La vida, hija, no siempre nos deja escoger cómo explicar lo inexplicable». Se sentaron juntas, sin prisa, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. A veces los encuentros que tardan décadas en llegar solo necesitan una mirada para entenderlo todo. Después de unos minutos, Rosaura sacó un pequeño pañuelo de su bolso. En la esquina, bordadas con hilo rojo, estaban las iniciales EBC. «Lo llevé conmigo todos estos años», dijo. «Cada vez que cantaba pensaba que tal vez en algún rincón del mundo tú también estarías escuchando». Elena lo sostuvo con ambas manos, como si sujetara un pedazo de su infancia perdida. «¿Dónde estuviste?», preguntó finalmente. Rosaura bajó la mirada. «Eso, te lo contaré mañana. Con calma. Por ahora solo quiero mirarte, acariciarte, saber que eres real». Se abrazaron. Lloraron. Y mientras el viento seguía soplando entre las hojas del laurel, la melodía volvió a surgir, ahora no de una voz, sino de 2. Madre e hija. Unidas por la música, por la fe, por un milagro que no necesitaba explicación. La tarde siguiente, Elena volvió a la iglesia. Esta vez llevaba consigo una manta pan dulce y una pequeña caja con fotografías antiguas. Quería hablar, pero también quería escuchar. Y necesitaba mirar a su madre sin prisa, sin miedo. Rosaura ya la esperaba sentada en el mismo banco bajo el laurel. Esta vez vestía de gris con un broche en forma de cruz sobre el pecho. Al verla llegar, sonrió con esa expresión de paz que solo tienen quienes han hecho las paces con el pasado. Entraron juntas a la iglesia. El padre José les ofreció la sacristía para conversar. Encendió 2 velas y se retiró sin hacer preguntas.
Las dejó solas como si supiera que ese momento pertenecía solo a ellas. Rosaura comenzó a hablar con voz pausada como quien desentierra un secreto con las manos. Elena, la verdad es más difícil de contar que de callar, pero después de todo este tiempo ya no quiero morir con las palabras atrapadas. Elena asintió en silencio. Tu padre y yo estábamos en problemas, no por nosotros, sino por lo que él hacía. Estaba involucrado en asuntos políticos peligrosos. Y yo sabía cosas que no debía saber. Una noche me dijeron que mi vida corría peligro, que si quería protegerte, debía desaparecer. Los ojos de Elena se abrieron con asombro. ¿Desaparecer? Sí. Fue él quien me ayudó a huir, pero para protegerte te hizo creer que había muerto. Me pidió que no te contactara, pero yo no pude. Escribí cartas. Muchas. La que encontraste en el ático fue la única que logré que alguien llevara cerca de ti. Nunca me dijo nada, susurró Elena con la voz quebrada. Tu padre no era cruel. Solo tenía miedo. Miedo de que nos hicieran daño, que si volvía te pondría en riesgo, pero me quedé sola, creyendo que te había perdido para siempre. Rosaura tomó las manos de su hija. Yo también te lloré cada día, por eso vine a esta iglesia, por eso cantaba, porque sentía que de algún modo mi voz podía llegar a ti. Elena rompió en llanto. ¿Y por qué nunca volviste cuando él murió? No lo supe hasta muchos años después, y para entonces tenía miedo de que me odiaras por haberme ido. Pero cuando escuché que la biblioteca del pueblo tenía una nueva directora llamada Elena Vargas, algo en mí despertó. Esperé y recé. Rosaura se levantó. Caminó hacia un pequeño altar y sacó de debajo una caja de madera. Dentro había fotos de Elena cuando era niña, recortes de periódico, dibujos escolares. Todo esto lo guardé. Lo recibía de vecinas, de gente del barrio. Viví cerca, tan cerca, pero nunca tuve el valor. Elena se levantó. La abrazó fuerte, como si al hacerlo pudiera recuperar los años perdidos. No quiero que me lo expliques más, dijo con voz suave. Solo quiero que estemos juntas. Que cantes conmigo, que no te vayas más. Rosaura sonrió entre lágrimas. Nunca me fui del todo, hija. Siempre estuve en los himnos. En tus recuerdos, en cada palabra que te susurré mientras dormías. De su bolso sacó un relicario. Dentro una foto de Elena cuando tenía 3 años. Al otro lado una pequeña nota, mi niña siempre. Pase lo que pase. Se lo puso en las manos. Esto me lo llevé cuando partí, pero ahora debe volver contigo. Elena lo apretó contra su pecho, y por primera vez en décadas, sintió que la herida comenzaba a cerrarse. Porque no todo lo perdido está muerto, y a veces el amor encuentra su camino de regreso, aunque sea después de 25 años. La Navidad llegó temprano ese año. Elena no decoró su casa como solía hacerlo. No compró árbol ni colgó luces en las ventanas. Pero dentro de su pecho algo brillaba más que cualquier adorno. Su madre estaba viva. Con ella. De nuevo. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de conversaciones largas, paseos cortos por el mercado, risas tímidas y muchas lágrimas contenidas. Se redescubrieron como si fueran nuevas amigas que compartían un alma antigua. A veces hablaban toda la tarde. A veces solo se sentaban en silencio sosteniéndose las manos. Y cantaban. Cantaban como si cada nota fuera una costura que tejía el pasado con el presente. Elena volvió a la iglesia no como visitante, sino como parte del coro. Al principio su voz era temblorosa, tímida. Pero con cada ensayo junto a Rosaura fue encontrando firmeza, afinación, coraje, amor. La Nochebuena llegó con un cielo despejado y una luna llena que bañaba el pueblo de un resplandor plateado. La iglesia estaba repleta. Familias enteras, niños vestidos de ángeles, abuelas con chal de lana.
El aroma a ponche, a incienso, a esperanza flotaba en el aire. El padre José saludaba a cada persona con una sonrisa. Cuando vio entrar a Elena y Rosaura se detuvo por un momento. Las bendijo en silencio con la mirada. Esa noche, el coro abriría la misa con el himno antiguo. El mismo que Rosaura había cantado por años en soledad. El mismo que una vez flotó por la ventana del ático llamando a una hija que creía haber perdido a su madre. La iglesia se sumió en silencio. Y entonces dos voces se alzaron. Primero la de Rosaura firme, dulce, conocida. Luego la de Elena nueva, temblorosa, poderosa. Juntas tejieron una melodía que no solo era hermosa, sino verdadera. La gente en las bancas se volteaba, tocaba el brazo del vecino, preguntaba en susurros: ¿quiénes son? Pero ninguna de las dos lo notó. Estaban en su mundo. Uno hecho de música, perdón, y amor recuperado. Al terminar el himno, Rosaura tomó la mano de su hija y se la entregó al padre José. «Esta es Elena», dijo con voz emocionada. «Mi hija. Perdí años con ella, pero ahora la tengo de nuevo». El sacerdote asintió con los ojos humedecidos. «Y ella te tiene a ti». La misa continuó. La comunidad celebró. Pero para Elena cada palabra, cada vela, cada silencio era una plegaria respondida. Al llegar a casa esa noche, Rosaura le entregó un pequeño libro envuelto en tela. Era el libro de himnos que usó durante todos esos años en el coro. En las primeras páginas había notas escritas a mano, fechas, pensamientos. En la última página, una línea bordada en hilo azul: donde hay canto hay regreso. Elena colocó el libro junto a la carta original sobre su mesita de noche. Observó ambas cosas y luego miró hacia el techo, donde una estrella de papel que había hecho de niña aún colgaba olvidada y paciente. Apagó la lámpara, cerró los ojos, y mientras el mundo dormía en su mente seguía resonando la melodía de siempre. Ya no como un eco del pasado, sino como un himno del presente. Uno que después de tantos años, por fin había encontrado su final. A veces lo que creemos perdido solo está esperando a ser escuchado de nuevo. Elena pensó que su madre había muerto, pero la música trajo de vuelta algo que ni el tiempo pudo enterrar: el amor verdadero. Porque hay lazos que no se rompen, solo se duermen. Y basta una nota, una oración, una voz, para despertar la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros aún existen.